Quiero hablarle esta tarde algo que nos lleve a descansar en la presencia del Señor. Siempre hay algo que enfrentar, siempre hay algo que enfrentamos, siempre hay una crisis, siempre hay una situación. Es inevitable, es parte de la imperfección de la existencia misma. Y quiero compartirle algo de la palabra y que posteriormente oremos y descansemos en el Señor. Porque las cosas para algunos de nosotros no están viéndose sencillas, están poniéndose complicadas y necesitamos mucho de Dios, necesitamos mucho de su presencia en nuestro corazón. Escucha esta frase, lo leí por ahí, no sé quién lo escribió, pero dice: somos aquello que construimos después de quedar en ruinas. Somos aquello que construimos después de quedar en ruinas. Las diversas crisis que enfrentamos nos cansan, nos desgastan, nos desesperan, nos roban el sueño, nos llenan de ansiedad y mucho más. Pero precisamente por eso nos fue dejada la palabra de Dios, para que en la palabra de Dios encontremos todo el aliento que necesitamos, la paz que sobrepasa el entendimiento, y que al final de cuentas, hermano, tengamos la fortaleza para enfrentar lo que tengamos que enfrentar y al final salir más que vencedores, como lo dice su palabra. Abre tu Biblia en Isaías 52, por favor. Isaías capítulo 52. Versículo 1 y 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Esta es una palabra impresionante para un pueblo que ha sufrido en manos de Asiria y que está sufriendo también en manos de Babilonia. Es una palabra que pudiera parecer sin sentido o que pudiera sonarnos fuera de lugar y hasta ilógico, porque si está pasando una crisis en medio del pueblo del Señor, ¿por qué Dios le dice a su pueblo: despierta, despierta? Y luego le dice: sacúdete del polvo. En otras palabras, sacúdete el polvo. ¿Por qué Dios habla así? ¿Por qué Dios, cuando se dirige a nosotros en tiempos de crisis, nos habla de esta manera? No es solamente una pequeña palmada en nuestra espalda, sino que nos llama a esto que está aquí. Y es que, hermanos, en medio de las crisis, nosotros tendemos, cuando las cosas se ponen muy difíciles, tendemos a desmoronarnos, tendemos a derrumbarnos en cierta medida. Nuestra mente empieza a pensar cosas que no debería pensar, se dibujan escenarios desde lo peor hasta lo terrible, de tal manera, hermano, que entonces eso llega a aprisionarnos, nos volvemos cautivos de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de la tragedia que según nosotros se vendrá encima o se ha venido encima en algunos casos. Y repito, estamos como esclavos. Cuando dice en el versículo 2: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. La figura es, hermanos, de un esclavo que está tirado en el piso, que está todo lleno de polvo, y como que para él no hay más que hacer. Y lo que Dios hace es hablarle a su pueblo, y es hablarnos a nosotros hoy, en esta tarde, y a decirnos exactamente lo mismo. Puedes escoger entre quedarte en el piso y revolcarte en el polvo, o puedes escoger lo que Dios está diciendo: levantarte, quitarte tus ataduras, y como dijo también en el versículo 1, vestirte tu ropa hermosa. Esa decisión es solo nuestra y no la podremos tomar hasta que entendamos algo, hermano,
Que si Dios está diciendo que lo podemos hacer, si Dios le estaba diciendo a su pueblo que lo podía hacer, es porque sin duda Dios tiene el control. Y eso es algo que nunca debemos perder de vista como sus hijos. Cualquier cosa que estemos enfrentando, Dios no ha perdido el control. Pareciera que en ocasiones Él se desentiende de nosotros. ¿Recuerdas, hermano, aquel pasaje en Marcos capítulo número 4, aquella noche de tormenta cuando Jesús duerme en la barca? Y la tormenta se pone terrible, se pone cada vez peor, hasta el punto que los discípulos se acercan al maestro y lo mueven porque el maestro está dormido, está descansando en medio de una tormenta. Solo él puede hacerlo. Nosotros tenemos que aprender todavía a descansar en las tormentas. Pero ¿sabes qué, hermano? Van y lo despiertan y le dicen: Señor, ¿que no tienes cuidado de nosotros? Y entonces Jesús se pone de pie y les dice: bueno, primero ordena que todo se detenga, que el viento deje de soplar y que el mar vuelva a la calma. Y entonces voltea con sus discípulos y les dice: ¿por qué están así? Amedrentados. ¿Por qué se ponen así? Aquí estoy. Quizás callado y silencioso, pero aquí estoy. La idea es similar. Tú decides si te quedas en esa posición de esclavo tirado en el piso. Tú decides si te quedas amedrentado, lleno de temor, lleno de preguntas, llena de incertidumbres, o te levantas en el nombre del Señor, sacudiéndote el polvo, experimentando su presencia y reconociendo que sea como fuere, que sea como estás, Dios no ha perdido el control de la situación. Esa es una decisión tuya. Sabes, amado hermano, por la forma en que el profeta Isaías está hablando, está haciéndonos ver y está haciéndole ver al pueblo al cual escribe que ellos tienen algo a su favor, que hay algo que sí pueden hacer. Porque hay algo que tú y yo también tenemos que tener presente. El que esté pasando lo que estemos enfrentando no significa que ha dejado de amarnos. No significa que nos ha abandonado. No quiere decir, hermano, que sus promesas han quedado lejos de nosotros. Nos sigue amando, sigue estando con nosotros y sus promesas siguen estando vigentes para nuestras vidas. Sí, hermano, a veces uno se pregunta cómo es posible estas cosas. Es decir, cómo es posible que uno pueda vivir en esta dimensión en la que estoy hablando. Mira lo que dice el versículo 3 de Isaías 52. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Lo leo en una versión moderna, dice: ni un centavo recibí cuando ustedes fueron llevados como esclavos, pues ni un centavo daré ahora que yo los rescate. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no tiene que pedirle permiso a nada ni a nadie para obrar en tu vida. Que a Dios no lo detiene nada. Que Dios puede hacerlo porque es Dios, porque es el Señor. Y mira el versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. La promesa es de esperanza. Voy a hacer que tus circunstancias cambien. Y cuando tú veas eso, te vas a dar cuenta que yo siempre estuve allí, siempre. Es, hermano, una garantía de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que creemos en Él. Y sabes, hermano, yo creo que es el momento de que también nosotros en esta tarde nos sacudamos el polvo, nos pongamos de pie, rompamos las cadenas que nos aprisionan. Deja de ver sin esperanza lo terrible de tu situación. Ya no permitas que tus pensamientos te atormenten ni te cautiven. No des lugar a que tus sentimientos controlen tu estado de ánimo. Aparta la idea de tu corazón de que Él está lejos de ti, porque Él está aquí. No permitas, hermano, que algo te aprisione. Y dirá alguien: pero pastor, mire cómo estoy. Vean lo que me está sucediendo. Bueno,
Hay muchas cosas que te puedo decir de la Biblia, pero te voy a decir una que está en Isaías 10:27. Abre allí tu Biblia. Isaías 10:27 dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Acontecerá que vendrá un momento, vendrá un tiempo en que la carga te será quitada, y por la presencia del Espíritu en tu corazón, en tu vida, tendrás tal fuerza que ningún, hermano, escucha bien esto, que ningún yugo se te podrá poner, y aquel que se te ponga será quebrado, porque el Espíritu, la unción del Señor está sobre tu vida. Por eso lo puedes hacer. Por eso te puedes levantar y sacudir el polvo. ¿No dice acaso también la Escritura en Romanos este conocido pasaje: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios está a tu favor, ¿quién te puede hacer frente? Él está presente y no está callado. Está a nuestro lado. Tenemos sus promesas. En Cristo tenemos una nueva vida. Son nuestras ropas de gala. Él está con nosotros y podemos levantarnos, sacudirnos el polvo, sentarnos en autoridad y seguir adelante. Podemos hacerlo. Hay una segunda cosa que quiero enseñarte, y está en Marcos capítulo 5, en la historia de Jairo, a partir del versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Me impresiona la actitud de Jairo, porque era un principal de la sinagoga, es decir, dentro de todo el gremio religioso judío en ese tiempo, Jairo ocupaba un lugar especial, que era vamos a decir, el que estaba a cargo de la sinagoga. Y siendo él lo que era, y que era arriesgado buscar a Jesús, aún así toma la decisión de buscar a Jesús, de postrarse delante de Jesús y de manifestar su fe diciendo: Señor, ven, pon las manos sobre mi hija que está enferma y sanará. Ese es un acto de fe y confianza en el Señor. Está creyendo en Dios. Tiene una fe firme en Jesús de que Él lo puede hacer. Y hermano, creo que en ocasiones esta es nuestra historia. Empezamos a enfrentar crisis, nos levantamos en fe, confiamos que el Señor nos va a sacar adelante, pero de alguna manera vienen las malas noticias. O sea, ya hay una, pero siempre habrá otra. Mira lo que le dicen en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Puedes sentir cómo Jairo se desmorona por dentro? ¿Cómo, hermano, él empieza a experimentar eso que tú y yo experimentamos cuando decimos: es que estoy creyendo en el Señor? Y cuando no se pueden poner peor las cosas, se ponen peor. ¿Sí te ha pasado eso? Cuando dices: no, ya, peor que esto no puede suceder. No, sí. No hemos llegado al límite. Todavía podemos atravesar otro valle. Todavía podemos, hermano, vivir algo más difícil. Jesús escucha lo que le dicen a Jairo, y las palabras de Jesús son las siguientes, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. En otras palabras, Jesús vio cómo se puso Jairo. Seguramente la expresión de su rostro cambió. Es muy probable que haya llorado, o por lo menos asomado alguna lágrima. Y lo que Jesús le dice es: hey, no tengas miedo. Es decir, no te pongas así. Viniste a mí creyendo que yo podía hacerlo, no dejes de creer. Pero ya se murió. Hasta le están diciendo: ya no molestes al maestro.
Y otra vez te pregunto, no sé si te lo has preguntado, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué cuando no hay nada que hacer te dice que te mantengas creyendo? No sé si te lo has preguntado, yo sí. Así es Dios. Las cosas se ponen más difíciles y llegamos a callejones sin salida, a puntos críticos totalmente en los que ya no hay nada que hacer y Dios te dice, sigue creyendo, mantente creyendo. Eso es lo que le está diciendo a Jairo. Mantén tu fe, mantente firme en eso. ¿Sabes, amado hermano? No sé cuántas cosas pasarían por la mente de Jairo, pero sé las cosas que han pasado por mi mente cuando he estado en alguna crisis y quiero hacer mías, y creo que también son tuyas, las palabras de Job, capítulo 29. Abre ahí tu Biblia, por favor, en Job 29, los primeros 5 versículos. Encierran algo, repito, que sin duda tú y yo hemos dicho en algún momento. Job 29, del 1 al 5. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, cuando en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Lo que está diciendo Job es: ¿cómo quisiera volver a vivir el tiempo pasado cuando todo estaba bien? Cuando no tenía que estar enfrentando lo que ahora estoy enfrentando, cuando no tenía que estar viviendo lo que ahora estoy viviendo. Lo hemos externado, Salmo 42. El salmista también ahí exclama algo similar, recordando un evento del pasado. Todo el Salmo 42 es un salmo tremendo. Hay una crisis en la vida del salmista. Y en el Salmo 42, en el versículo 4, él dice lo siguiente: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. Lo que está diciendo el salmista es: me acuerdo cuando guía al pueblo en adoración y en cantos de alabanza y estábamos llenos de alegría, todo estaba bien. Y en el versículo 3 él acaba de decir, si te regresas un versículo, dice: mis lágrimas, mi llanto ha sido mi alimento diario. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen: ¿dónde está tu Dios? Sí, hermano, llegamos a experimentar este tipo de cosas. Hay quienes incluso se enojan con Dios. Hay quienes incluso, hermanos, se decepcionan de Dios. Déjame hacer un paréntesis aquí. Y si tú te has decepcionado de Dios por algo que no hizo, por algo que no pasó como tú esperabas, el mejor consejo que te puedo dar es lo que dice Job 22, 21. Repito, Job 22, 21, que dice de la siguiente manera: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Te enojaste con Dios? ¿Te decepcionó? ¿Así te sientes? Bueno, déjame decirte que lo mejor que puedes hacer es volver a buscarlo. Vuelve a acercarte. No tienes razón, Él no decepciona. No entiende sus caminos, pero no decepciona. Él tiene planes perfectos. Él sabe lo que hace, aunque tú no lo entiendas. El salmista, en el Salmo 42, a pesar de cómo se sentía, porque él dice en el versículo número 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él llega a exclamar: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso es lo que externa el salmista. ¿Tú qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? El Salmo 62 es uno de mis salmos preferidos. Dice: en Dios solamente está callada mi alma, solo de Él viene mi salvación.
Alma mía, solamente en Dios reposa. Y la tercera cosa que quiero decirte es que en medio de toda crisis tienes que aprender a refugiarte en el Señor. Diversos salmos nos muestran esta verdad maravillosa, experimentada principalmente por David. Si abres tu Biblia en el Salmo 18, él tiene ahí un versículo impresionante, maravilloso, hermoso. Dice: te amo, oh Jehová, versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y esa idea se repite en los salmos. Escóndete en Dios. Estás pasando un tiempo de crisis, ven a sus pies, refúgiate en él. La respuesta no está en ningún otro lado más que a sus pies. En Isaías 32, versículo 2, si abres ahí tu Biblia, habla de quién es Jesús, este pasaje. Y mira lo que dice. Repito, Isaías 32, versículo 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese es nuestro Dios. Quiero terminar este punto compartiéndote algo que alguna vez atravesamos mi esposa y yo. Hemos pasado por mucho, pero en una de las iglesias que pastoreamos tuvimos una situación de conflicto con un grupo de personas que por diversas razones empezaron a ver que no estaban de acuerdo conmigo, no estaban de acuerdo en cómo guiaba la iglesia, no estaban de acuerdo en lo que predicaba y una serie de cosas. Y recuerdo que una de las personas con las que yo platicaba se sentaron conmigo y me reclamaron muchas cosas. Y cuando me estaban reclamando les dije: ¿saben qué? Perdónenme. Para ese tiempo nos habíamos también enterado de que ese mismo grupo de personas se había puesto de acuerdo, y esta fue la frase: vamos a cimbrarla, y se referían a mi esposa. Vamos a cimbrar a la pastora, vamos a cimbrar a Miroslava, vamos a hacer que se sacuda violentamente. Y sí, nos sacudimos violentamente. Nos afectó mucho la situación. Yo me acuerdo que una vez fui al templo a orar. En el templo teníamos una cruz aquí, salida, podías alcanzarla con facilidad. Y yo me acuerdo que yo oraba y yo le decía: Señor, ni entiendo por qué se vino esto. O sea, no le hallo ni pies ni cabeza al asunto. Y me acuerdo que me paré frente a la cruz y la agarré fuertemente y le dije: Señor, te necesito, porque yo no puedo con esto. Terminé mi tiempo de oración, fui a casa, yo veía a mi esposa que no estaba bien. Es muy raro ver que ella no esté bien, pero no estaba bien. Y fue refugiarnos en Dios, hermanos. Fue refugiarnos en su palabra. Fue orar, orar y orar. Y Dios empezó a traer por medio de su palabra restauración a nuestras vidas. Dios empezó a hablarnos y empezó a mostrarnos que estaba con nosotros. Yo me acuerdo que hubo un momento en que yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Quizás ha llegado el tiempo de dejar esta iglesia. Quizás es la manera en que tenemos que entender que debemos de irnos. Quizás debo hablar con mis autoridades y decirles que ya nos saquen de aquí, porque esto es demasiado. Días después, una persona de la iglesia, sabes, en la iglesia siempre tienes gente, y eso es una bendición, que daría la vida por ti. Siempre tienes gente así. Y algunos son anónimos, y esa es una bendición. Bueno, una de esas personas
me mandó un correo. Todavía no estaba todo este asunto del WhatsApp como ahora está, pero me mandó un correo y me dijo: pastor, por favor lean Isaías 51, versículo 22 y 23. ¿Quieres abrir allí tu Biblia? ¿Qué dice? Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Eso confortó mi corazón. Eso me hizo saber que Dios estaba conmigo. No que yo tenía la razón, sino que Dios estaba conmigo. Y por alguna razón yo seguí leyendo más. Y quiero que vayas hasta el capítulo 52, ahí mismo, en el versículo 12, que dice: porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Y entonces entendí que Dios me decía: no, Jonathan, no es el tiempo. No vas a salir de aquí así. No te vas a ir así. Te vas a ir tranquilamente y yo iré delante de ti. Finalmente Dios trajo restauración. Encontramos refugio, sostén y aliento en su palabra. Eso fue lo que nos mantuvo firmes. Al final Dios hizo algo maravilloso en aquel lugar. Las cosas volvieron a la calma. Y eso es maravilloso. Yo sé que muchos de ustedes conocen este himno: maestros, encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. Y hay otra parte de este himno que dice: ¿no ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí? Y en su parte del coro dice: los vientos, las ondas oirán su voz. Sea la paz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, sea la paz. Su voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Refúgiate en su palabra. Refúgiate en el Señor. No tienes más. No hay nadie que te pueda entender. No hay nadie que te pueda comprender. No hay nadie que tenga la palabra que tú necesitas. Esto que estás viviendo es un momento de intimidad con Dios, en donde tu oído se tiene que aguzar para escuchar la voz de Él y entiendas que Él, a pesar de todo, sigue teniendo el control de todas las cosas. Y podemos sentirnos tranquilos. Y podemos sentirnos en paz. No estés diciendo: ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Sacúdete el polvo. Levántate, siéntate. No tienes que sentirte así. No tienes que estar así. ¿No entiendes que eres hija de Dios? Él daría naciones por ti. Y dio a su Hijo por ti. No tienes que sentirte como te sientes, ni pensar lo que piensas de ti. Eres su especial tesoro. Y el que se meta con la niña de sus ojos, ¿entiendes? Oh, Dios es maravilloso. Dios es hermoso. Antes de pasar un tiempo a orar, hermanos, lo que sea que estés atravesando, el mejor lugar es a sus pies. Allí te puedes doblar, allí te puedes quebrar, allí puedes decirle todo lo que sientes. Puedes decirle cuánto le necesitas. Puedes decirle que tienes miedo. Puedes decirle que no entiendes nada. Puedes preguntarle por qué tuvo que ser así.
Hay confianza para decirle eso al Señor. Porque no es rebeldía, es nuestra fragilidad humana, es el hecho de la impotencia de decir: Señor, ya no sé qué más hacer, no sé a qué más recurrir. Y es que a veces necesitamos que solo nos quede Él para entender que con Él lo tenemos todo. ¿Quieres cerrar tus ojos? Señor, gracias, gracias por estar aquí. Señor, algunos de tu pueblo estamos cansados, estamos luchando con algunas cosas. Te necesitamos. Esperar. Señor, no es fácil esperar con paciencia, Señor. Tenemos que reconocer, Dios, que estas situaciones nos superan por mucho, Dios. Somos como Jairo, Señor, que fue y se arrodilló y creyó, pero luego vino la peor noticia. Señor, tú entiendes nuestros temores, flaquezas y debilidades, Señor. Tú entiendes que llegamos a puntos donde la fuerza se acaba, Señor, donde estamos tan desgastados, Dios, que la mente se embota y no sabemos qué más hacer. Pero esta tarde, Señor, nuestra fe se siente desafiada. La crisis ha desafiado nuestra fe, la enfermedad está desafiando nuestra fe, Señor. Las malas noticias se paran frente a nuestra fe, Señor, retándola. Y lo que hacemos nosotros es venir a tus pies y decirte: Señor, te necesitamos. Pero también, Señor, en una resolución de fe, nos vamos a sacudir el polvo y no vamos a permitir que esto nos siga atormentando, y no vamos a permitir que esto nos siga aprisionando. No, Señor, en ninguna manera lo permitiremos. Vamos a esperar y vamos a confiar en ti. Hable con el Señor, hermana, hable con el Señor, hermano, y derrame su corazón. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Así es, Señor. Tú siempre tienes el control. Siga hablando con el Señor. Sean muchas o pocas tus palabras, estás en el mejor lugar, estás en el momento preciso, en el tiempo adecuado para derramar el corazón. Y dile eso: voy a esperar, Señor, voy a confiar, Señor. A pesar de lo que mi mente en ocasiones me grite, a pesar, Señor, de que en ocasiones mi mente, Señor, me torture, Dios, que tu espíritu fluya a través de mí. En la tormenta,
Sí, Señor. tardar en tu respuesta, Gracias, yo Dios. confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes. Siempre tienes el control. Así es, Señor. Esta tarde esperamos en ti, Señor. Esta tarde nos sacudimos del polvo. Nos levantamos en tu nombre, Señor. Esta tarde te decimos, Señor, voy a seguir esperando, porque tú tienes el control. Voy a seguir confiando en lo que tú puedes hacer, no en lo que yo puedo alcanzar, sino en lo que tú puedes hacer, Señor, en tu gracia y en tu misericordia a mi favor, Señor. Voy a esperar en ti, Señor. Voy a confiar en ti. Voy a quedarme aquí, Señor, a tus pies, porque es el mejor lugar en el que puedo estar, Señor. Es el mejor lugar para descansar. Señor, tómame en tus manos, Dios. Apriétame contra tu pecho, Señor, y hazme descansar. A tus pies arde mi corazón. Sí, Señor. A tus pies entrego Gracias, lo Dios. que soy. Gracias, Dios. Ese lugar, mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Señor, gracias. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo. Oirán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Señor, gracias por este momento. Estamos listos para continuar, Señor. Seguiremos esperando y confiando. Seguiremos dependiendo de ti. Seguiremos reconociendo que tú tienes el control. Nos sacudimos el polvo. Seguiré creyendo en Él. Seguiré confiando en Él. Como describió el salmista también, ¿por qué le dices a mi alma que huya cuando he decidido confiar en Él? No me digas que le dé la espalda. No me digas, porque yo sé a quién le he creído. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Voy a esperar en ti. Voy a confiar en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.